Bueno, chicos, la clase de hoy será sobre chi cuadrado, teste exacto de Fisher, índice kappa. Essas, as três temáticas vamos a utilizar para o segundo parcial, então serão os últimos temas que vamos abordar antes do parcial, ¿de acuerdo? Entonces aquí empieza la emoción, porque ahorita vamos a empezar a trabajar con la estadística inferencial. Ya, entonces, ¿qué es el chi cuadrado? Chi cuadrado obviamente es una prueba estadística que asocia dos variables cualitativas. Esas variables deben ser nominales, o por lo menos una debe ser nominal y la otra podría ser ordinal. Y todas las pruebas estadísticas que yo he hablado con ustedes anteriormente tienen su sistema de hipótesis, ¿de acuerdo? Entonces, el chi cuadrado de Pearson, ya fue el señor Pearson que fue un matemático que desarrolló esto. Tenemos el chi cuadrado de independencia, tenemos el chi cuadrado de homogeneidad, tenemos el chi cuadrado bondade de ajuste, tenemos el chi cuadrado Mac-Nimar y también la prueba exacta de Fisher. Vamos a hablar uno por uno, pero no se preocupe con tantos chi cuadrados, pero la idea es la misma, asociar dos variables cualitativas. Bueno, si yo voy a trabajar con una sola variable cualitativa, yo utilizo la prueba de bondad de ajuste. Pero normalmente estamos trabajando con dos variables, puede ser con la prueba de dependencia o la prueba de homogeneidad. Ustedes van a ver qué significa esto, ¿ya? Para hacer esta prueba, este test, tenemos que desarrollar nuestra tabla de contingencia o la tabla cruzada que ustedes ya hicieron en otras tareas. Entonces, obviamente, tenemos las columnas, tenemos las filas, la columna es la variable 1 y las filas, obviamente, es la segunda variable. ¿De acuerdo? Entonces, normalmente estamos trabajando con frecuencias observadas, ¿de acuerdo? Entonces, la prueba de hipótesis para el chi cuadrado es, las variables son independientes, que es la hipótesis nula, o las variables tienen una asociación estadística, o sea, es la hipótesis alterna. ¿Y cómo es la ecuación del chi cuadrado? El chi cuadrado es el sumatorio de todas las frecuencias observadas menos la esperada al cuadrado dividido por las frecuencias esperadas. Entonces vamos a ver cómo calcular las frecuencias esperadas, ¿de acuerdo? Pero todas las pruebas estadísticas tienen sus supuestos para desarrollar, ¿ya? Mientras mayor sea la diferencia entre los valores, las frecuencias observadas y las frecuencias esperadas, mayor será el chi cuadrado, ¿ya? Y obviamente aumentará la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, que son independientes, ¿ya? Obviamente, cuando una o varias celdas de la tabla de contingencia es menor o igual a 5, hacemos una corrección que llamamos corrección de Yates. Pero para hacer la corrección de Yates, la tabla debe ser de 2 por 2. O sea, que tenga la variable 1, la primera variable sea dicotómica, y la segunda variable también sea dicotómica. Si las variables no son dicotómicas, no hay cómo hacer la corrección de Yates. En SPSS voy a hacer también una pruebita para que ustedes vean la práctica. No dice corrección de Yates, dice corrección de continuidad, pero es lo mismo, ¿ya? Y es obvio que la suma de las frecuencias observadas debe ser igual a las frecuencias esperadas. Entonces, si eso no se suma bien, entonces hay algún error en los cálculos, ¿de acuerdo? Bueno, ¿y cuáles son las características de este chi cuadrado? Ya, obviamente trabajamos con grados de libertad, ya. En este caso, para analizar la distribución del grado de libertad, es el número de filas menos 1
multiplicado por el número de columnas menos 1. Y no se puede tener valores negativos. El valor mínimo obviamente es el valor 0. Y la distribución chi cuadrado obviamente es una distribución asimétrica. ¿Ya? Cuando aumentan los grados de libertad, las curvas son menos elevadas y más extendidas a la derecha. ¿De acuerdo? ¿Y cómo se calcula la frecuencia esperada? Es el total de filas multiplicado por total de columnas dividido por total general. Vamos a ver, ¿ya? El ejemplo número 1. Para verificar la asociación de que la minería está relacionada con enfermedades respiratorias a 450 trabajadores, se evaluó la presencia de síntomas respiratorios y se clasificó de acuerdo con el nivel de exposición del mineral. Entonces, vamos a ver aquí. Entonces, el nivel de exposición, que es la variable, tiene 3 columnas. Entonces, nivel alto, nivel medio y nivel bajo. Y la presencia de las enfermedades respiratorias. Hay personas que tienen la enfermedad, los síntomas de los problemas respiratorios, y hay personas que no tienen síntomas. Por ejemplo, pueden ver ahí 175 personas que tuvieron un alto nivel de exposición, presentaron los síntomas. 43 personas que tuvieron medio nivel de exposición, tuvieron los síntomas. 27 personas que tuvieron bajo nivel de exposición, presentaron los síntomas. O sea, 245 personas tienen el síntoma respiratorio. 90 personas que tuvieron un alto nivel de exposición no tienen los síntomas. 60 personas con medio nivel de exposición no presentaron los síntomas. Y 55 personas, que tuvieron un bajo nivel de exposición no presentaron los síntomas, sumando 205 personas. Entonces, total de trabajadores, 450. Yo les pregunto, chicos, ¿cuántas personas tuvieron un alto nivel de exposición? 265. ¿Cuántas personas tuvieron un medio nivel de exposición? 103. ¿Cuántas personas tuvieron bajo nivel de exposición? 82 personas. Entonces, ¿cuál sería la hipótesis nula? Las alteraciones respiratorias son independientes de la exposición al mineral, o sea, no están asociadas las alteraciones respiratorias y la exposición al mineral. Pero la hipótesis alterna dice que las alteraciones respiratorias sí están asociadas a la exposición del mineral. Entonces, vamos a hacer los cálculos para ver si realmente hay asociación entre esas dos variables o no. Ya. La primera tabla que ustedes están viendo es las frecuencias esperadas. Tabla, las frecuencias observadas que habíamos hablado anteriormente. Miren arriba, ahí dice cómo calcular las frecuencias esperadas. La frecuencia esperada, cuando dice R2, es la fila, row, no la fila. Y la columna, 3. Entonces, por ejemplo, ustedes miran ahí que si yo quiero calcular, déjame ver el primero... 80, ok. Miren la tabla observada y el nivel de exposición bajo. ¿Ya? ¿Cuál es el total de nivel de exposición bajo? 82. Entonces, la columna, o sea, la suma de la columna de bajo es 82. ¿Cuál es la suma de la columna de la presencia de síntoma? No. Entonces, 205. Para saber la frecuencia esperada de la celda no y bajo, yo tengo que multiplicar 205, que es el total, por 82 dividido por el número total, 450, que es igual a 37.4. Entonces, mire la frecuencia esperada, 37.4. ¿Cómo yo calculo la frecuencia esperada para el valor bajo con la presencia del síntoma? Yo multiplicaría, obviamente, el 82 por 245 dividido por 450 daría 44.6. Si yo sumo
44.6 y 37.482 igual, o sea, ¿por qué? Porque la suma debe ser igual, ¿de acuerdo? ¿Cómo yo calculo la celda del nivel de exposición medio con presencia del síntoma? Yo multiplicaría 103 por 245 dividido por 50 y así sucesivamente ustedes pueden calcular las frecuencias esperadas. Hagan eso a mano para poder aprender mejor, ¿ya? Entonces hagan la tarea a mano en su cuadernito, que quedaría mejor para que ustedes entiendan. Ya. Entonces, aquí obviamente está todos los cálculos de la ecuación. ¿Qué dice el chi cuadrado? Es el sumatorio de todas las frecuencias observadas menos esperada al cuadrado dividido por la frecuencia esperada. Entonces, por ejemplo, voy a regresar. ¿Cuántas celdas hay? Hay 6, ¿verdad? 175, 43, 27, 90, 60, 55. Son 6 celdas. Significa que hay que sumar las 6 celdas con sus frecuencias esperadas y con sus frecuencias observadas. Y el chi cuadrado salió 36.3. Esta tabla, esta gráfica de barras agrupadas es lo mismo que la tabla de contingencia, pero con una visualización de una gráfica. Es lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo calculamos el grado de libertad? Número de columnas menos 1 multiplicado el número de filas menos 1. Entonces, ¿cuántas filas hay? 2. 2 menos 1. Multiplicado, ¿cuántas columnas hay? 3 menos 1 igual a 2. Igual a 2. Entonces, grados de libertad, 2. Perfecto. Entonces, vamos a utilizar la forma antigua de hacer los cálculos estadísticos. Esta tabla que ustedes están mirando es la tabla de la distribución del chi cuadrado para encontrar si realmente vamos a rechazar o no la hipótesis nula. ¿Cuántos grados de libertad salió? 2. Entonces, en la primera columna ahí dice grado de libertad, 2, ok. ¿Cuál es el valor P que estamos aceptando? 5%, ¿se acuerdan que les dije 5%? Entonces 0,05. Entonces el valor de chi cuadrado crítico de la tabla es 5.99. ¿Y cuál fue el chi cuadrado que obtuvimos en la ecuación? 36.3. Si el chi cuadrado obtenido, o sea, de nuestra ecuación, es mayor o igual al chi cuadrado crítico, aceptamos la hipótesis del investigador y rechazamos la hipótesis nula, ¿de acuerdo? Y yo obviamente hice esto con el programa SPSS para estar segura, entonces el p-valor salió 0,045, o sea, cuando el p-valor es menor o igual, esa es la otra forma de calcular con softwares estadísticos, ¿ya? Esa forma de la tabla es la forma antigua de hacer. Pero hice con el programa y me salió P igual a 0,045. Si el P es menor a 0,05, yo rechazo la hipótesis nula y acepto la hipótesis alterna o la hipótesis del investigador. Si el P es mayor o igual a 0,05, aceptamos la hipótesis nula de independencia y rechazamos la hipótesis del investigador, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la toma de decisión? Que las alteraciones respiratorias están asociadas con un nivel de exposición, ¿de acuerdo? Y aquí se ve clarito que tiene un ojo más clínico, que la mayoría de las personas que tuvieron nivel de exposición tanto alto, medio y bajo, tienen presencia de síntoma. Pero solamente con la tabla no podemos afirmar. Tenemos que afirmar cuando hagamos los cálculos de la ecuación y analizar el chi cuadrado obtenido, el chi cuadrado crítico, o utilizar el programa estadístico para analizar el p-valor. ¿De acuerdo? Ya. Vamos a ver otro ejemplo. En la tabla de contingencia, estima la proporción de bebedores bebedores significa las personas que toman ya alcohol, entre los que desarrollan cáncer de pulmón y aquellos que no tienen cáncer de pulmón. Entonces, por ejemplo, cáncer de pulmón, personas el caso, que significa que tiene el cáncer, y el control, que no tiene el cáncer.
Y personas que toman, sí, y personas que no toman, no. Entonces, 33 personas que tienen cáncer de pulmón toman, ya. 27 personas que no tienen cáncer de pulmón toman. Entonces, sumando 60 personas toman, o sea, toman alcohol. No sabemos a frecuencia, pero toman alcohol. Pero 1.667 que tienen el cáncer de pulmón no toman. 2.273 que no tienen cáncer de pulmón tampoco no toman, sumando 3.940. ¿De acuerdo? O sea, 4.000 personas fueron estudiadas y ustedes pueden hacer las frecuencias esperadas que yo ya les expliqué anteriormente. Entonces, la pregunta es, ¿será que hay asociación entre la presencia del cáncer de pulmón y las personas que toman alcohol? No sabemos. Entonces, aquí abajito ustedes pueden ver, es el grado de libertad, es número de columnas 2 menos 1, número de filas 2 menos 1 multiplicado, obviamente es igual a 1, grado de libertad 1. Si ustedes hacen a mano, ustedes por favor hagan ahí a mano la ecuación del chi cuadrado, se supone que va a salir 3.89. Vean si realmente yo hice bien, ¿de acuerdo? 3.89. Y si ustedes analizan el cuadrado de la tabla con grado de libertad 1 y el P 0,05 va a salir 3.84. O sea, el chi cuadrado obtenido es mayor que el chi cuadrado crítico. O sea, no hay asociación. Significa que aceptamos la hipótesis nula y rechazamos la hipótesis del investigador. Yo también hice en el programa y me salió P igual a 0,063, que es mayor a 0,05, o sea, acepto la hipótesis nula y rechazo la hipótesis del investigador. ¿De acuerdo? Vamos a ver otro. Un grupo de investigadores, al estudiar la relación entre tipo sanguíneo y la severidad de una afección en la población, reunió los datos de 1.500 personas, los cuales presentan en esta tabla. Tipo de sangre A, B, O. Y severidad de la condición, ausente, moderada y severa. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está todos los datos de las personas que tienen, por ejemplo, tipo de sangre A está ausente, tipo de sangre A moderado. Entonces, sumando 1.500 personas, ustedes ya saben, ¿verdad? Y aquí, chicos, muestra exactamente lo que sale en el programa SPSS. Si ustedes no quieren hacer a mano, obviamente el programa SPSS. La primera parte que sale, va a salir siempre estas dos tablas. La primera es la tabla de contingencia, tabla cruzada o cross-tab, que ahí dice todito como estaba escrito anteriormente. Y ahí abajo, en esta tabla, ahí dice que la ecuación del chi cuadrado salió 5.12. Gostaria que ustedes hicieran eso a mano para ver si realmente sale 5.12, o sea, 5.1116, pero 5.12, ¿ya? Y ahí salió también el p-valor, ahí decía significancia 0,529, o sea, 52.9% es mayor que 5%, ¿verdad? Aceptamos la hipótesis nula que no hay ninguna relación entre el tipo sanguíneo y la severidad de la condición de las personas. La prueba que está abajo, que es likelihood ratio, es otra prueba que nos vamos a aprender. Y esta explicación de la letra A dice que ninguna celda tiene valores menores a 5, los valores esperados. Entonces, no hay que hacer la corrección de IATS o la corrección de continuidad. Asimismo, no podría salir la corrección de continuidad. ¿Por qué? Porque la tabla no es de 2x2, es de 4x3. ¿Ya? Porque son 4 tipos sanguíneos y 3 severidades, ¿ya? ¿Y cómo es el cálculo de la corrección de IATS? Es casi lo mismo que el cálculo del chi cuadrado, que es el sumatorio de las frecuencias observadas menos la esperada al cuadrado, dividido por la frecuencia esperada menos 0,5. Esa es la corrección que se hace. Ya. Bueno. Vamos hablar un poquito sobre el chi cuadrado de homogeneidad, que obviamente estamos haciendo una comparación de grupos, ¿de acuerdo? Y claro, para comparar grupos, obviamente tenemos que tener la tabla de contingencia, como ustedes vieron anteriormente.
Pero el chi cuadrado de homogeneidad trabaja con una variable fija y una variable aleatoria. Las dos, obviamente, variables cualitativas. Para analizar la variable fija, obviamente, contamos 100% en la columna. Siempre es mejor poner la variable fija en la columna. Siempre, siempre, siempre. Ustedes van a ver en la práctica, ¿de acuerdo? Y la variable aleatoria ponemos en la columna. Por ejemplo, la variable fija podría ser grupo de nutrición y terapia, y la variable aleatoria podría ser, por ejemplo, el estado nutricional. ¿De acuerdo? O la variable fija podría ser el sexo y la variable aleatoria podría ser la inseguridad alimentaria. Es un ejemplo, ¿de acuerdo? Pero el cálculo es lo mismo, el chi cuadrado de Pearson, o sea, sumatorio de todos los valores observados menos esperado al cuadrado dividido por esperado. Lo mismo cálculo. Ya, hay personas que prefieren poner la variable fija en la línea, pero yo siempre pido a ustedes pongan la variable fija en la columna. Es mucho más fácil interpretar. Ya. Entonces, ¿cuál es el contraste de hipótesis para el chi cuadrado de homogeneidad? Es que las frecuencias de la variable aleatoria en los grupos no son diferentes, y la hipótesis del investigador la alterna que las frecuencias de la variable aleatoria en los grupos son diferentes. La nula siempre niega y la alterna siempre afirma. Entonces, este es el contraste de hipótesis de la chi cuadrado de homogeneidad. ¿De acuerdo? Vamos a ver un ejemplo aquí. Un investigador, al estudiar el grado de uso de drogas entre estudiantes de bachillerato que habían declarado ser adictos a ella, seleccionó de este grupo una muestra de 150 estudiantes del primer año, 135 del segundo año, 125 del tercer año y 100 del último año. Cada estudiante contestó un cuestionario en que indica el grado de uso de droga, ya sea como experimento, ocasionalmente, moderado. Y entonces, aquí pusieron la variable aleatoria en la línea, pero no importa, ¿ya? O sea, los chicos del primer año experimentaron, 57 personas experimentaron, 50 personas del primer año casualmente y 43 bien alto, ¿verdad? Uy, bastante. Entonces, sumando el primer año, 150 personas. Y así sucesivamente. Y la pregunta es, ¿son compatibles esos datos con la hipótesis de las 4 poblaciones? O sea, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano e último ano, não são homogêneos com respeito ao grado de uso de drogas. Ou seja, há associação entre os anos e os grados de uso de las drogas. Obviamente, vamos a hacer as frequências esperadas, como vocês já sabem calcular. Les pido também outra vez que hagam isso a mano e vejam se suas respostas estão de acordo com esta diapositiva. Y mirando de otra forma en la curva, siempre la región de aceptación de la hipótesis nula va a ser esta parte enorme que está en blanco, y la región de rechazo de la hipótesis nula es la partecita que está en gris. Entonces, calculando el chi cuadrado, ya, haciendo todos los cálculos, hagan por favor, salió 19.4. 19.4, y si miramos el chi cuadrado crítico, sale ¿cómo se llama? El grado de libertad 6, con un p-valor 0,05 y sale 12.59. ¿Qué significa eso, chicos? Si el chi cuadrado obviamente es mayor que la diferencia de los grupos comparados, obviamente aceptamos la hipótesis nula. Pero en este caso, si el chi cuadrado es menor, rechazamos la hipótesis nula. Ya, si calculamos, obviamente, en este ejemplo, dice que los grupos realmente tienen distinción, son distintos en relación a los grados, ¿de acuerdo? Y aquí, como les dije, no es las reglas de la decisión de la prueba de hipótesis, que estamos utilizando siempre 0,05, que es el nivel de significancia, es el alfa. Si es mayor a 0,05, aceptamos la hipótesis nula. Si es menor a 0,05, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna. ¿Y qué es el chi cuadrado de McNemar? Ese aquí estamos comparando medidas, ¿de acuerdo? Estamos comparando medidas.
O sea, hay los datos de antes, hay un acontecimiento, una intervención y los de después. Entonces, esas comparaciones es siempre con individuos. Algo pasó con el individuo, algo tiene el individuo antes, hay un acontecimiento, una intervención, y el individuo, lo que pasó con el individuo, o los individuos, no, la muestra, la población, después. Déjame sacar aquí mi cálculo. Ya. La tabla de contingencia para el McNemar, en este caso, siempre va a ser de 2 por 2. Y obviamente la medida final vamos a poner en columna, es mejor para observar. Y la medida inicial ponemos en las filas, que es mejor para observar. Entonces, la primera celda, letra A, la segunda celda, letra B, la tercera celda, letra C, y la cuarta celda, letra D. Entonces, el chi cuadrado de McNemar es igual B menos C al cuadrado dividido por B más C. ¿Por qué hablo mucho de B y C? Porque verán, chicos, el B y C significa que son las medidas que fueron distintas, ¿ya? Son los datos distintos, o sea, la diferencia entre antes y después, porque la letra A que dice factor A, medida inicial A, medida final A, o sea, no hubo cambios. La medida, ¿cómo es? A medida D, ¿ya? No hubo cambios también, tampoco no hubo cambios. Entonces, por eso que trabajamos con los datos de B y C, queremos analizar los cambios, las diferencias, ¿la? ¿Cómo es el contraste de hipótesis? Que la frecuencia de la variable aleatoria en las medidas no son distintos. Y la hipótesis alterna dice que las medidas antes y después sí fueron distintas, ¿de acuerdo? Y aquí es la misma versión, chi cuadrado crítico, chi cuadrado obtenido, es lo mismo, ¿de acuerdo? Ya, y ahorita vamos a hablar de medidas de concordancia, ya que vamos a trabajar con índice capa de Cohen. Entonces, hay varios tipos de concordancia. Es una medida de acuerdo con el requisito fundamental que se trata de grupos que tienen resultados de observaciones o de instrumentos diferentes, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si yo quiero saber el nivel de concordancia entre medir la glucosa con un glucómetro con datos de laboratorio o medir la opinión del médico A con el médico B, entonces yo puedo hacer estudios de concordancia. En este caso obviamente, trabajamos con variables aleatorias, obvio, ¿no? Entonces, aquí yo quiero ver, obviamente, la igualdad. ¿Se acuerdan que en McNemar miramos las diferencias entre antes y después? La concordancia no, la concordancia medimos la igualdad. Entonces, ¿cuál es el contraste de hipótesis? Que no existe concordancia entre los observadores o los instrumentos, y la hipótesis alterna que sí que existe concordancia entre los observadores y el instrumento. Entonces, la prueba de hipótesis se realiza con estadístico chi cuadrado de independencia y la medida de concordancia con el Cohen, ¿de acuerdo? Y la índice de capa de Cohen va de 0 a 1 o de 0% a 100%. De 0 a 0,2 es muy baja la concordancia, de 0,2 a 0,4 baja la concordancia, 0,4 a 0,6 moderada concordancia, 0,6 0,8 buena concordancia, 0,8 y 1 buena concordancia, eso es súper bien. Y para hacer índice capa también tenemos que hacer chi cuadrado para ver si realmente mismo que tenga buena concordancia, para ver si hay asociación estadística, ¿de acuerdo? Y obviamente venimos la última parte de prueba exacta de Fisher. La prueba exacta de Fisher tenemos tanto de una cola cuanto de dos colas, que ya hablamos de la parte de la hipótesis. De una cola, obviamente, de dos colas queremos ver la diferencia, y de una cola saber si uno es mayor que el otro, ¿ya? Y obviamente calcular eso a mano es súper complicado, la prueba exacta de Fisher, porque estamos hablando de factorial, o sea, A más B factorial, C más D factorial, A más C factorial, B más D factorial, dividido por todos los factoriales. ¿Cacharon? Entonces hacemos esto, por eso es como la calculadora científica, y nos sale el P 0,036, ¿ya? Entonces, ¿qué significa? Obviamente que hay asociación estadística.
¿Y cómo es la prueba de hipótesis? Que existe una simetría entre la población y la nula que no existe, o sea, no es esa asociación. Entonces, la prueba exacta de Fisher no es una prueba estadística, es una probabilidad, ¿ya? Y no se calcula con una distribución chi cuadrado, que es asintótica, y nunca llega a 100%, por eso que no hay estadístico. Básicamente es esto. Entonces, ¿cuál es la tarea que ustedes deben hacer para presentar en grupo? Ya cuando tengamos el Zoom, voy a explicar lo que voy a separar los grupos, ¿ya? No voy a separar los grupos porque ustedes ya tienen grupos. Ustedes van a buscar un artículo o 2 artículos o 3 artículos que tenga chi cuadrado de Pearson, independiente se es chi cuadrado de homogeneidad o independencia, no importa. O chi cuadrado, prueba exacta de Fisher y capa, ¿ya? Y ustedes, obviamente, eso sería presencial, pero ustedes van a explicar a mí. Y yo voy a marcar la fecha, voy a subir eso en Eleva. Y para otro video voy a hacer el ejercicio en SPSS para que ustedes vean cómo se calcula, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, obviamente, es una pequeña tabla que hablé sobre todo. Variable fija con variable fija, Fisher, aleatoria con fija, chi cuadrado de piso normal, y aleatoria con aleatoria, chi cuadrado, máquina y mar. ¿De acuerdo? Es súper facilito. Ya, abrazo.